Gracias por estar con nosotros. Estas son las tardes de todo sobre el coronavirus, la última tarde de todo sobre el coronavirus de este año 2020, año de la pandemia. Jueves 31 de diciembre, ya preparándonos para darle la bienvenida al cambio del calendario. Simplemente va a cambiar el calendario, señor, señora. No quiero ser aguafiestas, pero mañana, 1 de enero, el cuidado para no contagiarse debe ser exactamente el mismo. Va a cambiar el calendario, pero nuestro comportamiento con respecto a la prevención no debe cambiar. Si usted recién se une a nuestro programa, estamos conversando con la doctora Teresa Ochoa. Ella es infectóloga pediatra, directora del Instituto de Medicina Tropical Alexander von Humboldt, y estamos hablando sobre qué dejó este año de la pandemia a la ciencia en el Perú. Y hemos empezado a conversar, nos ha dicho que hay muchas cosas que ella pone una nota sobresaliente a el movimiento científico peruano en este año de la pandemia, pero estábamos conversando acerca de la educación básica en ciencia que debemos tener todos los ciudadanos y ciudadanas en el Perú, y ahí me dijo que sí, había problemas allí, que falta. Y la pregunta que había quedado pendiente, doctora, era: a nivel de la escuela, a nivel de la escuela primaria, secundaria, ¿usted considera que hay buena educación en ciencia o no es la más adecuada? Sí, yo creo que esta pandemia definitivamente ha puesto en evidencia que es fundamental tener inversión no solamente en salud, que es lo más importante, inversión en ciencia, pero también muy importante inversión en educación. Y en ese aspecto, creo que la educación en ciencia, sobre todo en primaria, en secundaria, todavía es muy deficiente en nuestro país. Creo que es importante enfatizar. Este año hemos tenido un curso intensivo para toda la población en microbiología, en biología molecular, realmente En epidemiología. en epidemiología, tantos términos nuevos, ¿no? Yo como pediatra siempre es un dilema tratar de educar a los padres para que puedan entender la diferencia de un virus con una bacteria, el hacer entender que las infecciones virales no se pueden tratar con antibióticos y cuesta mucho, ¿no? Y esos son conceptos básicos, fundamentales. Entonces creo que sí falta enfatizar esta educación en ciencia con ejemplos claros, ¿no? Y ahora es una buena oportunidad de tomar todo lo que hemos vivido este año para reforzar esta educación en ciencia en los colegios y en las escuelas. Correcto, exacto, porque el ciudadano, digamos, que no está educado en la ciencia, es una presa muy fácil, doctora, de lo que es los fake news que le llaman, ¿verdad? Es decir, que puede creer cualquier cosa que le llega en el WhatsApp o en el Facebook, al no tener una educación sólida, básica, elemental en ciencia, pues es víctima fácil de esas fake news. Así es, y lamentablemente mucha de esta información falsa parten de algunos hechos que sí son verdaderos, pero que luego los Exacto. transforman, ¿no? Los envuelven en una falsedad y realmente es muy difícil, pero es nuestra responsabilidad como profesionales, ustedes en el campo del periodismo, educar constantemente a la población y sobre todo tener bases muy sólidas de estos aspectos que son sencillos, pero que son fundamentales para luego poder entender toda esta información que ha sido abrumadora este año, ¿no? Así es, doctora. Muchas gracias por recordarnos eso y también para recordarle a nuestros oyentes que en RPP Noticias la labor mía es que toda la información que se da sobre ciencia sea basada en lo que es evidencia científica, en lo que son publicaciones médicas. Eso es lo que hacemos todos los días aquí y en RPP Noticias. Doctora, ya yendo hacia el lado de ese sobresaliente que usted le puso de nota a la ciencia en el Perú. Em, por favor, a ver si le da a nuestros oyentes esa una pequeña lista de cuáles son, digamos, los puntos sobresalientes en los que los científicos peruanos han destacado en este año de la pandemia. Sí, yo pienso en primer lugar, no nos debemos olvidar de los epidemiólogos, ¿no? Esa es una función y una ciencia que a veces la pasamos de alto, pero ha sido una labor ardua y constante de diferentes grupos de investigación, de instituciones, trabajando junto con el gobierno para tener al día todos los datos y los análisis de cómo iba dándose la pandemia en el Perú. Eso es bien importante, ¿no? Y el poder hacer modelamientos matemáticos para tratar de predecir en cierta forma
cómo se va a comportar la pandemia y qué debemos hacer para controlarla. El segundo aspecto que creo que ha sido fundamental es los grandes aportes en la parte del diagnóstico, ¿no? Y obviamente esto uno lo puede hacer porque hay instituciones ya muy capacitadas, no solamente por los aspectos técnicos de tener los equipos necesarios de infraestructura, pero también el equipo humano para poder haber desarrollado métodos moleculares para diagnosticar el COVID de manera rápida. Lamentablemente ha habido algunas trabas por parte del gobierno, que esas las tenemos desde hace tiempo, trabas para poder tener importaciones rápidas de los productos, de los insumos que necesitamos en los laboratorios, pero también un poco de trabas en poder de manera expedita tener los protocolos para validar estas nuevas técnicas moleculares, ¿no? Y ya toda la audiencia sabe que hablamos de pruebas serológicas que miden anticuerpos y pruebas moleculares que nos miden la presencia del virus en la nariz. El grupo de investigación de la Cayetano Heredia, en colaboración con muchos investigadores, pero liderados por el doctor Edward Málaga, desarrollaron una prueba molecular rápida, ¿no? Haciendo uso de técnicas muy modernas que son isotermales, ¿no? Que no necesitan de un equipo que hace cambios de temperatura, que le llamamos un termociclador, que es la manera convencional como hacemos estos PCR, sino que con metodología muy sencilla pero moderna lograron desarrollar este diagnóstico molecular y otras instituciones también, como el Instituto Nacional de Salud. Entonces creo que eso es un punto muy importante a resaltar. ¿Y cómo está este proyecto? ¿Ya ese tipo de pruebas se están usando, se van a usar? ¿En qué situación están? Lo que tengo entendido, el prototipo desarrollado por el doctor Málaga está listo y faltaba un poco la inversión para ponerlo en gran escala. No he conversado con él en las últimas semanas, no sé exactamente cómo está, creo que todavía no está disponible para el público, pero hay una prueba molecular similar, isotermal, una prueba rápida molecular desarrollada por el Instituto Nacional de Salud, que sí se está utilizando, ¿no? Entonces eso ha sido un avance muy importante, porque una de las grandes deficiencias que hemos tenido ha sido el poco uso de pruebas moleculares para controlar la pandemia, ¿no? Exactamente, ese ha sido un problema que hemos tenido y que no debemos volver a repetir. Doctora, vamos a hacer una brevísima pausa y regresamos con nuestra conversación sobre el coronavirus para este año 2020, el año de la pandemia. Gracias por estar con nosotros. Soy el doctor Rommel Huerta, encantado de que me permitan que los y las acompañen estas tardes de pandemia. Si usted recién se une a nuestra programación, estamos conversando con la doctora Teresa Ochoa. Ella es médico, es infectóloga pediatra, directora del Instituto de Medicina Tropical Alexander von Humboldt, y estamos haciendo un repaso a lo que ha dejado este año de la pandemia en la ciencia del Perú. Ella le pone una nota de sobresaliente a lo que ha sucedido con la ciencia peruana y nos está enumerando algunos aspectos que ella considera son de relevancia. Nos ha hablado de los epidemiólogos, de las personas de salud pública que, como se dice, se han fajado este año para tratar de controlar esta pandemia. Luego están los aportes en los diagnósticos, las pruebas de diagnóstico, y nos estaba contando que tanto la Universidad Peruana Cayetano Heredia como el Instituto Nacional de Salud han desarrollado unos tipos de pruebas que son moleculares, pero que a diferencia de la PCR, que demora 4 a 6 horas, que necesita laboratorios muy grandes, esta técnica que se ha desarrollado es mucho más rápida. Es una técnica que da resultados en 45 minutos y ya la está lista. La del INS ya se está usando y la de Cayetano Heredia vamos a averiguar en qué estado se encuentra. La verdad es que sería muy importante tener más de estas pruebas. Doctora Ochoa, ¿qué otros elementos destaca usted este año en la ciencia en el Perú? Sí, otro aspecto que es muy importante es todos los estudios que se han hecho en lo relacionado al secuenciamiento genómico, ¿no? Esto es fundamental. Hay un grupo muy grande de investigadores, no solamente de la Universidad Cayetano Heredia, de la Católica, profesionales de diferentes universidades y también en coordinación con el Instituto Nacional de Salud, que desde muy temprano de la pandemia han ido recolectando los virus que se fueron aislando, estos nuevos coronavirus, para poder tratar de entender las diferentes variantes, ¿no? Al principio, para tratar de explicar cómo pueden haber llegado los diferentes virus al país,
pero hoy en día, en las últimas semanas, mucho más relevante con toda esta información de estas variantes que podrían ser mucho más contagiosas. Entonces, eso es un gran avance, eso se pudo hacer y se está haciendo gracias a que hay la tecnología, estos equipos de secuenciamiento que son muy sofisticados, pero que muchas instituciones lo tienen y que han permitido hacer un conocimiento de todas las variantes del coronavirus que hay a nivel nacional y poder compararnos con otros países de la región y del mundo, ¿no? Aquí resaltar el trabajo del doctor Pablo Sukayama, que es también docente de la Cayetana. Exactamente. Y tengo que hacer un disclaimer, como dicen, el doctor Pablo Sukayama es hijo de 2 compañeros de promoción mío. Qué bueno. Doctora, explíquele a los oyentes qué cosa es secuenciamiento genético y por qué es importante y qué significa vigilancia genómica. Sí, entonces nosotros sabemos que este coronavirus es un virus que su material genético es del ARN, ¿no? Que es una secuencia de nucleótidos que dan la información necesaria para que el virus, una vez que entre en una célula, pueda producir todas las proteínas que necesita para formar nuevos virus y para su funcionamiento. Esta información genética que se encuentra en el RNA puede tener diferentes genes, ¿no? Sabemos, por ejemplo, uno de esos genes es el que codifica, por ejemplo, la proteína de la espiga, que es la más importante, que está en la envoltura del virus y que justamente la estamos usando no solamente para diagnosticar, sino en muchas de las nuevas vacunas se están usando esta información de la espiga para generar las vacunas. Entonces, el secuenciamiento genómico son técnicas moleculares que hacen una lectura de toda la información que hay en estos genes del virus, ¿no? ¿Y por qué hacemos la vigilancia genómica? Porque de manera natural los virus mutan, cambian la información. Es como tipeando letritas, algunas letritas se cambian porque son errores propios que se producen como parte de la reproducción que se da en el virus, ¿no? Entonces, el poder determinar estos cambios permite ver si son variantes, si son tipos diferentes del virus y tratar de entender cómo se van propagando en uno o en otro lado, y en este caso también ver si estas variantes nuevas podrían estar asociadas a mayor severidad, a mayor mortalidad o lo contrario, ¿no? Entonces es un estudio muy minucioso de la parte genética. Y la vigilancia genómica significa entonces que estemos atentos haciendo este tipo de análisis de secuenciamiento para ver si estamos frente a las mutaciones. Y este tema ha resaltado muchísimo en los últimos días, doctora, cuando se ha descubierto esta variante en Inglaterra que se está extendiendo en otras partes del mundo y que ha sido encontrada ya en Chile y que en el Perú ya estamos vigilando. Me dijo el doctor César Cabezas en un programa aquí en RPP Noticias que ya esta semana que viene vamos a tener los primeros resultados para saber si esa variante ya está en el Perú o no. Eso es el secuenciamiento genético. Ese es otro de los elementos que usted destaca. ¿Qué otro destaca? Lo otro que me gustaría resaltar es también la investigación científica para el desarrollo de ensayos clínicos, ¿no? Esto ha cobrado una importancia vital mucho más en nuestro país, donde hemos estado usando medicación sin saber, sin una evidencia científica si funciona o no funciona. Y por eso es tan importante que los profesionales, los científicos, los médicos, los investigadores desarrollen ensayos clínicos para poder conseguir información si una intervención, si una medicación funciona o no, porque se hace de una manera que uno lo controla. Es decir, compara la medicación versus un placebo versus otra medicación y de manera ciega puede evaluar cómo son los resultados. Entonces, en ese sentido también hay que resaltar, y no se le ha dado mucha importancia, a los diferentes ensayos clínicos que se han hecho a nivel nacional. Se hizo un ensayo clínico para probar la hidroxicloroquina, cuando justamente había mucha incertidumbre si funcionaba o no funcionaba, pero la manera de demostrar es haciendo un ensayo clínico. Al final se tuvo que paralizar porque ya había demasiada información internacional que ya había demostrado que era una medicación que no funcionaba. Se está haciendo también un estudio muy grande de ivermectina a nivel comunitario. Creo que van a participar como 11,000 sujetos. Es un estudio muy, muy grande, porque es la forma de demostrar si efectivamente funciona o no de manera preventiva, ¿no? Y puede hacer que demostremos que sí funciona o no, aunque también haya mucha evidencia de que esto no tiene ningún efecto en la manera preventiva o terapéutica, ¿no?
Luego está, por ejemplo, el ensayo clínico hecho por la doctora Patti García y Fiorella Crabb, que es el ensayo sobre el plasma convaleciente, ¿no? Esto es también un aporte nacional, esto se ha replicado en muchos países, pero es importante hacerlo acá para saber si el plasma, es decir, el suero de personas que ya estuvieron infectadas, podrían, si se transfieren a una persona, protegerla de hacer una infección grave. ¿Ya se tienen algunos resultados preliminares? ¿Sabe usted de algunos resultados? Tengo entendido que no. Fue un proceso muy largo el conseguir los donantes y sé que están todavía haciendo las intervenciones, pero no tenemos resultados aún. Porque ese es otro elemento que necesitamos demostrar, como usted dice, con estudios, con ciencia, si sirve o no. Parece, uno diría que sí, ¿cómo no va a servir? Que el plasma de una persona que ya pasó la enfermedad, ¿cómo no va a servir para que ayude a una persona que está enferma? Pero eso que parece lógico debe demostrarse con la ciencia y eso todavía no está demostrado. Siga, por favor. Así es. En mi grupo de investigación trabajamos en aspectos protectores de la leche materna y tenemos varias investigaciones con una proteína que está en la leche, que es la lactoferrina. Esta es una proteína que tiene efecto antimicrobiano, tanto antibacterial, antiviral, y hay algunos estudios que han salido a nivel internacional de un posible efecto para controlar al virus, porque se une al virus y evita que entre dentro de la célula. Estos son estudios que se han realizado a nivel in vitro. Entonces nosotros ahora nos encontramos haciendo un ensayo clínico randomizado, doble ciego, para ver si el administrar la lactoferrina por vía oral a personal de salud versus un placebo puede prevenir el desarrollar la infección del COVID, ¿no? Entonces, es un estudio que estamos haciendo en el Hospital Cayetano Heredia y en el Hospital Loaiza. Recién estamos en 1/3 de los pacientes, de los sujetos de investigación que debemos enrolar, pero vamos a tener resultados para ver si funcionan o no funcionan. Hay bastante evidencia preclínica que mostraría que sí habría un efecto, pero una cosa es lo preclínico y otra es lo que nosotros debemos demostrar con la investigación, ¿no? Entonces, esto para poner algunos ejemplos de la relevancia de la parte de los ensayos clínicos. Otro aspecto, doctora, que me gustaría... Sí. ¿Cuál es? ¿Qué aspecto le gustaría desarrollar? El otro que me gustaría resaltar es el campo de desarrollo de los ingenieros, ¿no? Creo que hay un aporte muy importante. Doctora, hagamos una pausa. Discúlpeme, tenemos que hacer una pequeña pausa y contar desde todo sobre el coronavirus, la última edición de este año 2020, año de la pandemia. Gracias por estar con nosotros. Soy el doctor Elmer Huerta, encantadísimo de que me permitan que los y las acompañe en estas tardes de pandemia. Si usted recién prende la radio, estamos conversando con la doctora Teresa Ochoa. Ella es infectólogo pediatra y es directora del Instituto de Medicina Tropical Alexander von Humboldt, y estamos haciendo un repaso acerca de lo que ha dejado en el campo de la ciencia este año de pandemia en el Perú. Ella le ha puesto una nota de sobresaliente al papel de los científicos y científicas peruanos y peruanas en esta pandemia. Nos ha hablado del desarrollo de la salud pública, la contribución de los epidemiólogos, los aportes que ha hecho la ciencia peruana para que se desarrollen pruebas de tipo molecular rápido, de los análisis genómicos que se están haciendo del virus, es decir, el análisis genético intenso de un virus para saber si muta o no muta. Y nos habló también de que este año se han hecho muchos ensayos clínicos, estudios clínicos en el Perú, además obviamente de la participación en los ensayos clínicos de vacunas de fase 3 que se han hecho en el Perú. Y nos dijo que también ella quería destacar la labor de los ingenieros en esta pandemia. ¿Cómo es eso, doctora? Sí, es algo que también nos olvidamos, pero muchos ingenieros, muchos docentes universitarios, tanto de la UNI, de la Católica, en colaboración con médicos, con neumólogos de diferentes hospitales, han desarrollado ventiladores mecánicos, ¿no? Esto sabemos que fue una situación muy crítica en el pico de la pandemia, el no tener suficientes camas de UCI, no tener suficientes ventiladores, y hubo un aporte muy, muy importante por parte de ellos, ¿no? No solamente los ventiladores mecánicos, sino las diferentes formas de administrar oxígeno de manera no invasiva, ¿no? Y es algo que se tiene que reconocer. Tengo entendido que también hay grupos que han estado trabajando en, por ejemplo, los algoritmos de inteligencia artificial para poder hacer lectura de las tomografías, ¿no? Y poder acercarnos a un mejor diagnóstico radiológico de los pacientes que tenían neumonías severas por COVID. Adicionalmente,
está el tema de bioseguridad. Al inicio de la pandemia, como sabemos, hubo una escasez tremenda de los equipos de protección personal y teníamos que seguir reusando nuestras mascarillas. Entonces también ha habido aportes de investigación, no solo con los ingenieros, pero también con los biólogos, para ver cuáles eran las mejores técnicas para esterilizar, ¿no? Ya sea el uso de luz ultravioleta, de diferentes compuestos químicos. Y eso es un aporte muy importante porque también surgieron muchas dudas, ¿no? Y muchas tecnologías no muy bien demostradas de si funcionaban o no para esterilizar los ambientes, para pasar a las personas de un ambiente a otro, etcétera. Entonces eso creo que ha sido otro aporte importante de los científicos peruanos. Y también finalmente me gustaría resaltar el rol que ha tenido el CONCITEC, ¿no? Yo mencioné al inicio de la entrevista que le ponía una nota sobresaliente porque creo que hay muchas cosas que se han hecho, como hemos repasado hoy, pese a que tenemos recursos limitados. Sin embargo, CONCITEC ha abierto convocatorias, hay que decirlo lamentablemente con fondos reducidos, pero sí inmediatamente abrió convocatorias para que justamente todos estos científicos, profesores universitarios, se presentaran con sus proyectos. Y han habido proyectos muy, muy interesantes, ¿no? La pregunta inicial de por qué no había COVID en la altura, ¿no? Era una hipótesis de que podía ser por una disminución en los receptores AC2, por ejemplo, ¿no? Entonces, se han financiado proyectos pequeños, porque no tienen gran financiamiento, para poder entender la epidemiología de la infección a nivel de Perú, ¿no? La transmisión en la altura, en la selva, la transmisión intradomiciliaria, hay proyectos grandes que se están haciendo en el Cono Norte. Entonces, ha habido un aporte de CONCITEC para tratar de financiar estos proyectos de los investigadores peruanos. Qué bueno. Sí, precisamente ayer tocamos el tema de los ingenieros peruanos que desarrollaron este sistema, el Guairachi, que significa quien da aire, que son con unas máquinas que dan oxígeno a una presión alta para evitar la intubación. Ayer tocamos ese tema. Doctora, para ya dejarla y agradeciéndole muchísimo su tiempo, dos asuntos que quisiera tocar en estos 4 minutitos que nos faltan. Uno, la labor de todas las universidades me parece que no es pareja en el desarrollo de la ciencia. Tenemos muchísimas universidades que están ahí dando vueltas, pero de todo lo que hablamos es de San Marcos y Cayetano y punto. ¿Y las demás? Sí, sé que la SUNEDU está haciendo un esfuerzo importante por tratar de ver la calidad de las universidades, ¿no? Pero esto no es algo que surge de la noche a la mañana. Justamente San Marcos, la Católica, la Cayetano, como usted menciona, son universidades que tienen años de hacer investigación, años de tener grupos humanos entrenados, capacitados, con los equipos que se necesitan, no solamente humanos, pero también equipos y tecnología. Entonces, toda esta respuesta que ha habido tan positiva por parte de los docentes de estas universidades son por años de inversión y de experiencia y de participación en ciencia. Entonces, definitivamente no podemos esperar que de la noche a la mañana, pero sí, por definición, a una universidad se centra en lo que es educación, en lo que es ciencia y investigación, en lo que es servicio. Entonces, es algo que se debe enfatizar. Claro, correcto, entiendo, pero por definición, doctora, la misión de una universidad es crear conocimiento. Y no debería recibir ningún tipo de certificación si no crea conocimiento, si no tiene por lo menos un núcleo de investigadores que creen algún tipo de conocimiento. Y entiendo que, obviamente, no es lo mismo comparar una universidad que tenga 50, 80, 100 años de funcionamiento, pero hay unas que tienen ya 20, 25 años, ya es un tiempo suficiente como para que estén produciendo. Sí, esa es una realidad nacional y realmente debemos luchar contra eso, ¿no? Las universidades son instituciones académicas, no solamente para difundir el conocimiento, sino para crear conocimiento. Y eso es lo que hemos estado hablando a lo largo de esta entrevista, todos los aportes que hay en la ciencia, y se debe enfatizar la necesidad de que las universidades tengan investigadores, tengan científicos, acceder a los fondos de repatriación para que personas capacitadas, entrenadas en el extranjero vengan y puedan aportar en las universidades, ¿no? Esa es una labor pendiente de las intendencias que supervisan las universidades. Y el otro punto que quería tocar, usted lo tocó hace un rato cuando habló de que el CONCITEC no tiene fondos suficientes, etcétera. ¿Usted cree que en el Perú estamos listos? ¿Sería conveniente crear un ministerio de ciencia como lo tiene Chile, como lo tiene Colombia y otros países? Esa es
por supuesto, una alternativa. No sé si se sea la respuesta. Lo que sí tiene que haber una decisión política clara de que tenemos que tener inversión fuerte en ciencia. Y probablemente el tener un ministerio sea la respuesta, pero definitivamente, como mencioné hace un momento, esta pandemia ha dejado clarísimo que el Perú no puede empezar el próximo año sin tener una visión muy clara de invertir más en salud, en ciencia y en educación. Creo que esos son los tres pilares para mirar el bicentenario del Perú hacia adelante con optimismo y esperar que el Perú realmente crezca, ¿no? Pero definitivamente sí tiene que haber más inversión en ciencia. Correcto. Y porque como estamos, fíjese con las penurias que usted ha descrito de fondos escasos, etcétera, lo que se ha producido es bastante. ¿Cómo sería si tuviéramos un desarrollo con mayor aporte económico, con muchísima más avenidas de investigación, pero todas con financiación adecuada? La verdad es que los peruanos somos muy inventivos, somos muy recurseros, nos sabemos manejar bien, pero ya como que duele un poco jugar a lo pobre todo el tiempo, ¿no, doctora? Sí, y creo que eso es correcto, ¿no? No debemos quejarnos, pero mucho del desarrollo de todos estos aspectos que hemos revisado hoy es del esfuerzo personal de esos investigadores que escriben su grant, que consiguen financiamiento. Por ejemplo, en las universidades privadas, como el caso de la Cayetano, nosotros no recibimos un sol del gobierno para hacer investigación. Nosotros tenemos que escribir nuestros proyectos, nuestros grants y realmente buscar financiamiento para equipar nuestros laboratorios, para comprar los insumos. Entonces, aún con estas limitaciones, lo que vale es el esfuerzo y la calidad de los investigadores, pero definitivamente sí necesitamos más inversión a nivel nacional. Muy bien, doctora Teresa Ochoa, muchísimas gracias por haber estado con los oyentes de RPP Noticias esta tarde, la última tarde del año 2020. Lo mejor para usted, para su familia en este año 2021. Gracias por haber estado con nosotros. Muchas gracias a usted y realmente desearles a todo el Perú que tengamos un mejor año 2021 y que por favor todos nos cuidemos para no sobrecargar los hospitales que ya están sobrecargados. Muy bien. Muchísimas gracias, doctora Teresa Ochoa. Ella es médico infectólogo pediatra y es directora del Instituto Nacional de Medicina Tropical Alexander von Humboldt. Vamos a tomar la pausa. Cuando regresemos, la última parte del programa es vuestra. Si usted nos quiere whatsappear o llamar, estamos listos. 212-4100, 212-7100.